Mi novia me dejó al enterarse que perdí mi empleo, dijo que no quería estar con un hombre sin futuro. Meses después, al verme bien, quiso volver, pero yo no la quería. Durante casi una década creí que había construido la vida que siempre soñé. Un trabajo estable, una casa modesta pero cómoda y una esposa que al menos yo creía. Caminaba a mi lado por amor y no por conveniencia, pero me equivoqué. Mi nombre es Leo, tengo 36 años. Trabajaba como jefe de turno en una empresa de logística. No era el trabajo más glamoroso del mundo, pero era honesto. Me pagaban bien y me permitía llegar a fin de mes sin sobresaltos. Algunas veces incluso alcanzaba para escaparnos un fin de semana a la costa o salir a cenar sin revisar el saldo de la cuenta bancaria. Ella, Sofía, trabajaba medio tiempo como recepcionista en un centro médico. No ganaba mucho, pero siempre insistió en que prefería eso antes que estar sin hacer nada en casa. Yo le creía y siempre la animé a estudiar algo más, a crecer, pero ella me decía que estaba bien así, que lo importante era que yo estaba ahí porque que yo era su seguridad. Éramos un equipo, o eso pensaba yo. El golpe vino de la nada, sin aviso, como suele pasar en estas historias. La empresa anunció una reestructuración. Los rumores empezaron a correr y cuando los pasillos se llenan de susurros ya es demasiado tarde. En una reunión fría y sin alma me entregaron una carta y una mano en el hombro. No es personal, me dijeron. Volví a casa con los papeles en la mochila y el estómago enredado. No supe cómo decirlo. Me senté frente a ella, respiré hondo y lo solté. Sofía, me despidieron. No dijo nada, solo me miró en silencio, asintió despacio y se fue al dormitorio. No hubo abrazo, ni consuelo, ni esas frases que uno espera cuando todo se derrumba. Solo ese silencio que con el tiempo aprendí a interpretar como desdén. Durante los primeros días intenté mantenerme optimista. Enviaba currículums todos los días, revisaba portales, preguntaba por contactos. Me levantaba temprano para no perder la costumbre, me afeitaba, me vestía decente, como si eso ayudara a no perderme a mí mismo. Pero cada noche era más fría que la anterior. Sofía se volvió distante. Ya no compartíamos nada. Comenzó a dormir del otro lado de la cama, a salir sin decir a dónde, a contestar los mensajes con monosílabos. Cuando le preguntaba si estaba bien, me respondía con un sí, solo estoy cansada. Pero yo sabía que no era eso. No se trataba de cansancio. Se trataba de vergüenza, vergüenza de mí. Vergüenza de tener un marido sin trabajo. Un día después de semanas de tensión me lo dijo sin rodeos. Leo, yo no firmé para esto. Yo no quiero vivir con un hombre que no tiene futuro. No supe qué decir, me quedé mudo. Sentí como si me arrancaran algo por dentro. Ella se levantó del sofá, tomó una maleta que ya tenía preparada y sin mirar atrás se fue. Como si no hubiéramos compartido años de vida, como si nunca hubiéramos sido nosotros. No lloré, no en ese momento. Me quedé ahí mirando la puerta cerrarse, sintiendo que el silencio ahora pesaba toneladas. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Las cosas dejaron de tener sentido. La casa que antes era un refugio, se convirtió en una prisión. Las paredes parecían burlarse de mí. Las fotos, los muebles, la cama vacía, todo recordaba lo que había perdido. Pasé noches enteras sin dormir. No tenía a quién llamar. Algunos amigos desaparecieron como por arte de magia, otros me mandaban mensajes vacíos como fuerza bro o todo pasa por algo y después nada más. La plata empezó a escasear, vendí la tele, luego la bicicleta, después la guitarra. Hasta que un día abrí la heladera y solo había medio limón seco y una botella de agua. Fue ahí en ese instante exacto que me miré en el espejo y me asusté. No por mi aspecto físico. Me asusté porque no me reconocía. ¿En qué momento me dejé caer tanto? Me obligué a levantarme, literalmente me levanté de la cama, me duché, y me senté con una libreta y un café aguado. Empecé a anotar todo lo que sabía hacer, todo lo que alguna vez hice bien. Desde manejar inventarios hasta arreglar enchufes. Desde ayudar a mi papá en su taller cuando era adolescente hasta entender bien cómo se movía un depósito. Me quedé viendo esa lista como si fuera un mapa de supervivencia. Empecé a buscar trabajos que no tenían que ver con lo que hacía antes. Estaba dispuesto a lo que fuera. Me ofrecí como ayudante de ferretería, descargué bolsas en una obra, hice de chofer en una aplicación de viajes. A veces ganaba una miseria, otras apenas lo justo. Pero volví a sentir algo, volví a tener dirección. Un día por pura casualidad uno de los choferes de un depósito donde entregaba me preguntó si sabía manejar carretillas eléctricas. Sí, le respondí. Mentí, pero en cuanto llegué a casa busqué videos, manuales, tutoriales. En 2 días sabía lo básico, lo suficiente para no hacer el ridículo. A la semana me estaban llamando para cubrir un turno nocturno. Acepté de inmediato. No era glamoroso, no era cómodo,
pero era trabajo y me devolvía dignidad. Con los meses pasé de cubrir turnos esporádicos a tener un horario fijo. Aprendieron mi nombre, me saludaban con respeto. Me invitaban a comer algo en los descansos. Empecé a ganar un poco más. Lo justo como para cambiar el colchón viejo, comprar algo de ropa y volver a llenar la heladera. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en el comedor, sonó mi celular. Era un número que no tenía registrado. Contesté con desconfianza. «Hola», dije. Hubo un silencio. Luego, una voz que reconocí de inmediato. «Leo, soy yo, Sofía». Me quedé en silencio con el teléfono pegado a la oreja, como si esa voz me hubiera paralizado. Reconocí su tono de inmediato, esa mezcla de dulzura forzada y culpa contenida. Me hervía la sangre, pero no dije nada. Quería escuchar hasta dónde llegaría. «He estado pensando en ti, en nosotros», dijo arrastrando las palabras con una suavidad que me pareció grotesca. «Sé que las cosas terminaron mal, pero no he dejado de preguntarme cómo estás. Ahora te interesa cómo estoy», pensé, pero no lo dije. Me tragué la respuesta. Le dejé espacio para que siguiera cavando. «Me enteré de que estás trabajando otra vez. Que estás bien». Hizo una pausa como si esperara que le confirmara el rumor. «Y me alegra, Leo, de verdad». Me pasé una mano por la frente. No entendía si me hablaba desde la culpa, la soledad o simplemente porque pensaba que yo era otra vez una opción segura. «¿Para qué me llamas, Sofía?», le pregunté sin adornos, sin rodeos. «Quiero verte», soltó como si nada. Como si los meses de silencio, de abandono, de desprecio no hubieran existido. Como si se pudiera retomar todo sin mirar atrás. Me reí. Fue una risa seca y amarga. La clase de risa que nace del dolor y no de la alegría. ¿Verme para qué? ¿Para decirme que te arrepientes? ¿Para pedirme que volvamos y que me olvide de cómo te fuiste? Volvió el silencio, y entonces, con una voz más baja, más temblorosa, dijo: «Leo, cometí un error. Pensé que no ibas a salir adelante, pensé que te habías rendido y me asusté, no supe cómo manejarlo». «No supiste cómo manejarlo», repetí, como si fuera una línea de un guión de una mala telenovela. «Tú no supiste cómo manejar que el hombre que te mantenía perdió su trabajo. Y en vez de ponerte al lado, de pelearla juntos, hiciste las maletas y te fuiste. No te confundas, Sofía. Tú no te asustaste, tú elegiste». «Estaba sola», murmuró. «Estaba sola porque te fuiste», le respondí, subiendo el tono por primera vez. «Yo también estuve solo. Pero no me fui. Me quedé en el barro. Me revolqué en él. Y salí. Solo». Hubo un silencio largo. Respiraciones entrecortadas, quizás lágrimas del otro lado. A mí ya no me importaba. «Yo no te odio, Sofía. No te guardo rencor. Pero tampoco olvido. Yo dormí muchas noches con hambre. Y vos dormías en una cama limpia, sin culpas, en la casa de tu hermana, mientras yo contaba monedas para comprar el pan. Yo sé que la cagué, Leo». «Sí», la interrumpí. «Y no hay vuelta atrás. Te deseo lo mejor de verdad. Pero no quiero que me llames más». Y colgué. Esa noche me senté frente a la ventana del comedor con una taza de mate cocido y dejé que el silencio me abrase. No sentía triunfo ni venganza. Sentía algo más parecido a paz. Una paz rara, nueva, sin euforia. Había logrado reconstruirme no desde el odio, sino desde la dignidad. Con el tiempo seguí trabajando en el depósito. Me ofrecieron pasar al área administrativa, ayudando a organizar los turnos y los envíos. No era un ascenso espectacular, pero era un reconocimiento. Mi sueldo mejoró un poco, y pude permitirme alquilar un departamento más chico, más mío. Sin fotos de otros, sin recuerdos colgados en las paredes. A veces me encontraba con conocidos que me decían qué bien estás ahora, como si el éxito se midiera solo por la ropa limpia o el teléfono nuevo. Nadie sabía de las noches en vela, de las humillaciones silenciosas, del miedo que te come por dentro cuando no tienes a quien llamar. Pero no necesitaban saberlo porque esa historia era mía. Un sábado por la tarde, mientras hacía las compras en el supermercado, la vi. Estaba en la caja con una bolsa de pan y una botella de agua. Me vio, me saludó con una sonrisa tímida y yo respondí con un gesto breve. No había odio, ni resentimiento. Solo dos personas que alguna vez compartieron una vida y que ahora eran completos extraños. Ella se acercó como tanteando el terreno. «Te ves bien, Leo». «Gracias», respondí, con neutralidad. «¿Estás con alguien?». Negué con la cabeza. «Estoy conmigo y eso por ahora me alcanza». Nos miramos unos segundos más. Después simplemente nos dimos la espalda y seguimos caminando en direcciones opuestas. Ese fue el verdadero cierre. No una escena de gritos ni lágrimas.
Solo ese momento silencioso en que uno se da cuenta de que ya no hay nada más que decir. Que el pasado ya no duele porque uno aprendió a vivir con las cicatrices. Los días pasaban con una tranquilidad nueva casi desconocida para mí. No tenía lujos ni viajes soñados, pero cada paso que daba tenía un peso distinto, una dignidad distinta. Me levantaba temprano, tomaba el colectivo con mi termo bajo el brazo, trabajaba mis 8 horas y volvía a casa sabiendo que todo lo que tenía era mío, ganado con el sudor y sin atajos. Había logrado cierta estabilidad. No era dueño de nada grande, pero tampoco dependía de nadie. Me sobraban algunas monedas para invitarme un café en la estación, o para regalarle algo a mi hermana, que durante todo ese tiempo nunca me soltó la mano. Era ella la que, sin decir mucho, me había ayudado a sostenerme cuando estaba en el piso. Una tarde, mientras caminaba por la costanera, me crucé con Fabián, un excompañero de la oficina donde trabajaba antes de quedar desempleado. Lo noté incómodo al verme, como si no supiera si saludarme o mirar para otro lado. Yo me acerqué igual. Fabián, ¿cómo va eso? Él sonrió un poco sorprendido. Leo, tanto tiempo, te ves bien loco. ¿Y tú? ¿Sigues en la empresa? Sí, ahora como jefe de área. Se fueron varios, ¿viste cómo es esto? Y bueno, me tocó subir. Me alegro, le dije con sinceridad. Me enteré de lo de Sofía, una lástima cómo terminó todo. Pero mira, al final saliste adelante. Me alegra por ti, de verdad. Asentí sin agregar nada más. No me interesaba volver a hablar de mi ex con nadie. Había pasado página, aunque en los rincones de mi memoria todavía quedaran partes sin barrer. Fabián me invitó a tomar un café en un bar cercano. Charlamos un rato. Me ofreció pasarle mi currículum por si surgía algo interesante. Agradecí el gesto, aunque no estaba buscando nada en particular. A esa altura, más que buscar una mejor posición, buscaba tranquilidad. Pero al volver a casa esa noche me quedé pensando. No en Fabián, ni en el trabajo, sino en cómo había cambiado mi manera de mirar el mundo. Antes, cuando tenía un buen sueldo, sentía que lo tenía todo resuelto. Creía que el amor era firme, que el dinero traía respeto, que la estabilidad era eterna. Pero ahora entendía que todo puede derrumbarse en un suspiro y que lo único que queda es lo que uno es, no lo que uno tiene. Sofía no volvió a llamarme después de aquella vez. Tal vez entendió que el hombre que había dejado ya no existía, que no había nada para recuperar. Y en el fondo me alegra que no insistiera. Porque yo tampoco tenía espacio para el rencor, ni para las revanchas emocionales. Empecé a escribir. Nada muy elaborado, apenas algunas reflexiones en un cuaderno viejo. Escribía sobre el miedo, sobre la soledad, sobre la extraña belleza que hay en tocar fondo y tener que construir todo de nuevo, ladrillo por ladrillo. No pensaba publicar nada ni mostrárselo a nadie. Era solo para mí, para recordarme cómo se siente estar roto, y seguir caminando igual. Una noche mi hermana me llamó. Leo, ¿te acuerdas de Lucía? La amiga tuya, la que se fue a vivir a Mar del Plata. Esa misma. Vino unos días a visitar a los viejos. Le hablé de ti. Me dijo que te quiere ver. ¿Te gusta la idea? Dudé un poco. Hacía tiempo que no tenía una cita, si es que se podía llamar así. No porque le tuviera miedo al amor, sino porque me había acostumbrado a estar conmigo mismo, sin explicar nada, sin rendirle cuentas a nadie. Dale. ¿Por qué no? Le dije. Nos encontramos una tarde de domingo en una plaza tranquila. Lucía estaba igual a como la recordaba, sencilla, inteligente, con esa manera serena de mirar las cosas sin apurarse. Hablamos durante horas. De nuestras vidas, de las decepciones, de lo que habíamos aprendido en los años más oscuros. Me contó que también había pasado por una separación dura, que había tenido que recomenzar desde cero, en una ciudad nueva, sin conocidos, sin ahorros. Nos entendimos sin necesidad de demasiadas palabras. No hubo fuegos artificiales ni mariposas en el estómago, pero sí una conexión que se sintió honesta. Y eso a esa altura, valía más que cualquier ideal romántico. Esa noche al volver a casa me miré en el espejo y noté algo distinto en mis ojos. No era tristeza ni alegría desbordante. Era una especie de paz, una sensación de haber atravesado la tormenta y estar por fin en tierra firme. Por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba bien con quien era. La vida no me había devuelto lo que perdí. No había vuelto a tener el trabajo de antes, ni una casa con jardín, ni una pareja de revista. Pero me había devuelto otra cosa, la certeza de que aunque todo se derrumbe, uno puede levantarse. Y que no es necesario ser millonario ni famoso para reconstruirse. Basta con no rendirse. Y mientras apagaba la luz del comedor y el silencio caía sobre el departamento, supe que había llegado el cierre de ese capítulo. El verdadero. Sin gritos,
sin venganzas, sin épicas. Solo con la calma de haber sobrevivido. El invierno llegó con lluvias persistentes, de esas que humedecen hasta los huesos y te invitan a pensar más de lo que deberías. A pesar de todo, mi rutina se mantenía firme. Trabajar, volver a casa, cenar solo, leer o escribir un poco y acostarme temprano. La vida no era fácil, pero al menos ya no dolía como antes. Había aprendido a vivir con lo justo, a agradecer lo poco, a entender que la dignidad no se mide en metros cuadrados ni en cifras bancarias, sino en lo que uno es capaz de sostener con las propias manos. Fue en uno de esos días grises que recibí un mensaje. Tenía un remitente familiar. Sofía. Después de más de un año sin comunicarnos, aparecía como si nada. Su nombre en la pantalla me sacudió el estómago. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Hola, Leo. No quiero molestarte, solo quería saber cómo estás. Espero que bien. No contesté. Me quedé mirando ese mensaje como si fuera una piedra en el camino. No sentí bronca. Tampoco emoción. Solo una mezcla rara de sorpresa con algo parecido al fastidio. No porque me escribiera, sino porque volviera justo ahora, cuando ya no dolía, cuando el vacío se había llenado con otras cosas. Pasaron 2 días y me volvió a escribir. Esta vez fue más directa. Te extraño, me equivoqué, me gustaría verte y hablar. Respiré hondo. No entendía qué pretendía. ¿Volver? ¿Hablar del pasado como si se pudiera remendar con palabras? No sabía qué decirle. Así que decidí no responderle aún. Guardé el teléfono en el cajón y seguí con mi noche. Pero como si el universo se hubiera confabulado, una semana después la vi, caminando por el mismo parque donde solía salir a despejarme. Venía sola con un abrigo largo, los ojos tristes y las manos en los bolsillos. Cuando me vio se detuvo. Yo también. Hola, dijo con una voz que apenas se escuchaba. Hola. No sabía si ibas a querer hablarme. No estaba seguro, le respondí con sinceridad. Nos sentamos en una banca. No era una escena romántica ni un reencuentro dramático. Era 2 personas heridas reencontrándose entre ruinas que ya no tenían forma. No vengo a pedirte que volvamos, no venga a justificar lo que hice, solo, no podía seguir con todo esto dentro, empezó diciendo sin rodeos. Te fuiste en el peor momento. Me dejaste solo cuando más necesitaba apoyo. Eso no se olvida fácil, Sofía. Lo sé, dijo con los ojos húmedos. Tenía miedo, Leo. Pensé que si tú te venías abajo yo también. No supe sostenernos, no supe sostenerte. No te estoy diciendo esto para que me pidas perdón. Solo quiero que sepas que no volví a odiarte después de eso. Solo dejé de esperarte. Ella bajó la mirada. El silencio fue largo, incómodo pero necesario. No había nada que explicar, lo que pasó ya había pasado. Lo que dolió ya había dolido. Estoy sola, murmuró. Me separé hace meses. Y cuando todo se derrumbó me acordé de ti. Me acordé de cómo te fuiste reconstruyendo paso a paso. Y entendí lo injusta que fui, lo ciega. No estoy acá para que te consuele, Sofía. Tampoco para decirte que todo está bien. Cada uno lleva su historia en la espalda. Yo cargué con la mía y me dolió, me partió, pero aprendí a caminar con ella. Y no voy a soltarla ahora por nostalgia. ¿Puedo preguntarte si estás con alguien? Estoy conmigo, le dije. Por ahora eso me basta. Ella sonrió, una sonrisa apagada. Supo que su tiempo había pasado. Que no era el momento ni el lugar para reconstruir nada. Que yo ya no era el mismo, que el hombre al que había dejado atrás ya no existía. Nos despedimos con un abrazo seco, de esos que no prometen nada. Y cuando se alejó supe que no volvería a verla. Los días siguientes fueron extraños. No por tristeza ni por confusión, sino por la confirmación de que a veces la vida cierra su ciclo sin necesidad de hacer ruido. Que hay heridas que cicatrizan no cuando sanan, sino cuando uno decide dejar de tocarlas. Volví a mi rutina, esta vez con una calma distinta. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, recordé cómo había empezado todo, la pérdida del trabajo, la caída, el abandono, la soledad. Y también recordé todo lo que me había enseñado ese viaje al fondo, a conocerme, a no depender de nadie, a valorar lo mínimo. Lucía y yo seguíamos en contacto. Nada serio aún, pero nuestras charlas eran constantes, profundas. Me sentía cómodo con ella. Sin presiones, sin juegos, solo 2 personas intentando hacer de su vida algo menos caótico. Ella no esperaba que yo fuera exitoso ni que tuviera un gran auto. Le bastaba con que fuera honesto. Y yo por primera vez en mucho tiempo sentía que podía ser yo. Algunos domingos salíamos a caminar por la costanera. A veces en silencio, otras entre risas. Me gustaba esa paz,
esa ausencia de expectativa, esa tranquilidad de saber que nadie esperaba que yo fuera más de lo que ya era. Años atrás habría soñado con tener un negocio millonario, con viajar por el mundo, con tener una casa enorme y reconocimiento. Hoy, soñaba con levantarme sin deudas emocionales, con cenar tranquilo, con poder ayudar a mi hermana con lo poco que tenía, con dormir sabiendo que lo que logré lo hice sin pisar a nadie. Y eso para mí ya era una victoria. No todos los que se caen logran levantarse. Y los que lo hacen, muchas veces quieren demostrarle al mundo que están mejor que antes. Yo no necesitaba demostrarle nada a nadie. Solo quería vivir en paz. Y si estás escuchando esto, quizás estés pasando por algo parecido. Tal vez te dejaron en un mal momento. Tal vez estás intentando levantarte solo, con el corazón hecho trizas y los bolsillos vacíos. Déjame decirte algo, no necesitas grandes triunfos para volver a empezar. Solo necesitas creer que puedes. Y aunque sea en silencio, volver a levantarte. Si esta historia te tocó, si alguna parte de lo que viví yo se parece a lo que estás pasando, te invito a que te suscribas a este canal. Porque acá vas a encontrar historias reales, humanas, de caídas y también de pasos firmes aunque sean pequeños. No vas a encontrar héroes perfectos ni vidas ideales. Vas a encontrar la verdad cruda, con finales que a veces duelen y otras veces sanan. Pero siempre, siempre con el alma al frente. Suscríbete. Porque a veces, lo único que necesitamos para no sentirnos solos, es saber que alguien más también cayó y se levantó.